Gracias, pastor. Dice la palabra de Dios a los pastores: apacentad la grey de Dios que está entre vosotros, cuidando de ella, no por fuerza, sino voluntariamente, no por ganancia deshonesta, sino por dominio propio, o teniendo señorío sobre los que están a vuestro cuidado, sino siendo ejemplos de la grey. Y cuando aparezca el príncipe de los pastores, vosotros recibiréis la corona incorruptible de gloria. Introducción. En la Biblia, al pastor se le llama también anciano, siguiendo la costumbre judía, presbítero, o sea, un anciano que está cerca de los asuntos del Señor, obispo, del griego episcopus, sobrevedor, o sea, el que revisa o supervisa, apóstol, pues muchos fueron pastores, o sacerdote, quien ofrecía el sacrificio. El Señor es quien levanta los pastores que la iglesia necesita. Un pastor no es por herencia o por matrimonio, y en la Biblia se les menciona en plural a cargo de la iglesia. Cada pastor es un siervo del Señor puesto para cuidar de sus ovejas. Esto, a diferencia de algunas prácticas en las cuales, siguiendo la idea monárquica, el sacerdote era el rey de la iglesia, el que manda, al grado que acostumbraron a la gente incluso a besar su mano y crearon una jerarquía completa que tenía derecho a las ofrendas, herencias o ingresos. Pastorear. En el Antiguo Testamento se usa la palabra hebrea ra más de 170 veces para describir los cuidados y alimentación, ya sea de las ovejas o de los creyentes, y escribe el profeta la promesa de Dios: y os daré pastores según mi corazón, que os apacienten con ciencia y con inteligencia. En el Nuevo Testamento se usan dos palabras del griego, poimen y poimano, que significan pastor y pastorear. Ambas palabras aparecen un total de 29 veces. La mayoría se refieren a Jesús, quien dice: yo soy el buen pastor su vida da por las ovejas. Las mismas palabras aparecen en el relato del nacimiento de Jesús. Había pastores en la misma región que velaban y guardaban las vigilias de la noche sobre su rebaño. Y en el Salmo 23, uno de los pasajes más conocidos y repetidos de la Escritura, el salmista declara su completa confianza en Dios, a quien ve como su pastor, sin importar las condiciones de su vida. Y así, Jehová es mi pastor, se convierte en un canto de triunfo para el creyente. En el Nuevo Testamento, pastorear se utiliza frecuentemente para referirse al trabajo cristiano. Jesús dijo a Simón Pedro: apacienta mis corderos. Volvió a decir la segunda vez: pastorea mis ovejas. Le dijo la tercera vez: apacienta mis ovejas. No cabe la menor duda, el trabajo de un pastor es cuidar, proteger y alimentar al rebaño. Pablo, en su último mensaje a los pastores de la iglesia de Éfeso, les dice: por tanto, mirad por vosotros y por todo el rebaño en que el Espíritu Santo os ha puesto por obispos
para apacentar la iglesia del Señor, la cual Él ganó por su propia sangre. Y escribiendo a los cristianos de Corinto, les dice acerca del sostenimiento de los apóstoles, o quien apacienta el rebaño y no toma de la leche del rebaño. Y refiriéndose a los dones del Espíritu les escribió, y él mismo, refiriéndose a Dios, constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores maestros. Pedro, por su parte, escribe: ruego a los ancianos que están entre vosotros, apacentad la grey de Dios que está entre vosotros, cuidando de ella, no por fuerza, sino voluntariamente, no por ganancia deshonesta, sino con ánimo pronto. Tarea difícil. Pero pastorear una iglesia es no solo una tarea difícil, es una gran responsabilidad ante Dios. Por ello, el Señor dice a los miembros: obedeced a vuestros pastores y sujetaos a ellos, porque ellos velan por vuestras almas como quienes han de dar cuenta, para que lo hagan con alegría y no quejándose, porque esto no es provechoso. Además, ha sido elegido para capacitar al pueblo de Dios para la obra de servicio, para edificar el cuerpo de Cristo. Así que Él tiene que capacitar a los creyentes para que lleven las buenas nuevas del Evangelio y para que ellos también capaciten a otros para repetir esa pesca de almas. Él tiene que rendirle cuentas a Dios, no solo sobre cómo cuidó al rebaño, sino también cómo los preparó y cumplieron el encargo de hablar del Evangelio, pues las advertencias hechas a través de Jeremías son muy duras. ¡Ay de los pastores que destruyen y dispersan las ovejas de mi rebaño!, dice Jehová. Por tanto, así ha dicho Jehová, Dios de Israel, a los pastores que apacientan mi pueblo: vosotros dispersasteis mis ovejas y las espantasteis, y no las habéis cuidado. He aquí que yo castigo la maldad de vuestras obras, dice Jehová. Dios prometió a su pueblo y a las iglesias: les daré pastores que cumplan mi voluntad, para que los guíen con sabiduría y entendimiento. Por lo cual, cada pastor que se lo pida, Dios le dará sabiduría para guiar a su rebaño. Y hoy, que celebramos su día, queremos decirle, hermano pastor, gracias por esforzarse en dirigir a la iglesia con sabiduría. Las funciones que Dios le ha encomendado son un privilegio, pero a la vez representan una responsabilidad y una carga. Presentar el mensaje de salvación. En una forma poética, el profeta usa el símil de la gratitud que nos produce aquel que nos trae buenas noticias. Cuán hermosos son sobre los montes los pies del que trae alegres nuevas, del que anuncia la paz, del que trae nuevas del bien, del que publica salvación, del que dice a Sión: tu Dios reina. Por eso hoy le decimos a nuestro pastor: gracias por llevar las buenas nuevas de salvación a quienes estén dispuestos a escuchar. Pastorear
a los corderos. Desde el Antiguo Testamento, el proverbista dice a los pastores: cuida mucho de tus ovejas. Pablo recomendó a los pastores de Éfeso: por tanto, mirad por vosotros y por todo el rebaño en el que el Espíritu Santo os ha puesto por obispos, para apacentar la iglesia del Señor, la cual Él ganó por su propia sangre. Y así, el cuidado del pastor se da en cada familia, en cada creyente. Algunas veces, si hay un motivo de alegría en alguna familia de la iglesia, es probable que se llame al pastor para que dé gracias a Dios con ellos. Y cuando hay duelo, enfermedad o necesidad, seguramente acudimos al pastor para pedirle que ore. Hermano pastor, gracias por cuidar el rebaño que Dios le ha encomendado. Sabemos que Dios le ha puesto para servirle y a las ovejas. Sabemos que usted lo hace no por nombramiento humano ni por un contrato, lo hace porque el Señor lo ha elegido para ello. Como dije a Pedro: apacentad la grey de Dios que está entre vosotros, cuidando de ella, no por fuerza, sino voluntariamente, no por ganancia deshonesta, sino con ánimo pronto, no como teniendo señorío sobre los que estén a vuestro cuidado, sino siendo ejemplos de la grey. Y cuando aparezca el príncipe de los pastores, vosotros recibiréis la corona incorruptible de gloria. Es el Señor quien le ha encomendado que cuide de su rebaño. Por eso, Él le instruye que no sea usted un tirano, sino un ejemplo. Y cuando aparezca el pastor de los pastores, usted recibirá la inmarcesible corona de gloria. Gracias, pastor, por servir a Dios y a sus ovejas. Hoy podemos hacer nuestras las palabras del apóstol: damos siempre gracias a Dios, haciendo memoria de vosotros en nuestras oraciones, acordándonos sin cesar delante del Dios y Padre nuestro de la obra de vuestra fe, del trabajo de vuestro amor y de vuestra constancia en la esperanza en nuestro Señor Jesucristo, dando fe, hermano pastor, del amor y perseverancia con la cual usted realiza su trabajo para el Señor y para el cuidado de su iglesia. Y hoy le decimos: gracias por trabajar con el corazón para la gloria de Dios. Usted está puesto para dar ejemplo. En la carta a los Hebreos, el Espíritu dice a la iglesia: acordaos de vuestros pastores que os hablaron la palabra de Dios. Considerad cuál haya sido el resultado de su conducta e imitad su fe. Si bien la palabra ordena a los miembros ser agradecidos, por otra parte, es enorme la carga puesta a los pastores, pues dice que el Señor medirá el cumplimiento de su llamado con el resultado de su vida, pues quiere que los creyentes imitemos su fe hasta que sea aplicable lo que escribe Pablo: doy gracias a mi Dios por medio de Jesucristo, pues en el mundo entero se habla bien de su fe. Y pedimos al Señor que por su vida y la de las ovejas todos hablen bien de su fe y de la iglesia. Por eso, hermano pastor, gracias por su ejemplo, por mostrar lo que significa vivir para Cristo, estar lleno de fe y actuar dentro de su voluntad, pues al cumplir esas condiciones nos da ejemplo y Dios puede ser glorificado a través de su vida.
Usted ha sido elegido por Dios, no solo para la predicación, sino también para la enseñanza. Y Él nunca se equivoca. Él lo ha puesto en esta iglesia, haciéndole responsable de hablar del Evangelio, de cuidar la vida espiritual de sus miembros, pero principalmente de enseñarles a guardar todas las cosas que Él ha mandado, pues el Señor no es ingrato y dice: los ancianos que dirigen bien los asuntos de la iglesia son dignos de doble honor, especialmente los que dedican sus esfuerzos a la predicación y a la enseñanza. Gracias, pastor, por su dedicación y enseñanza. Dice la palabra que usted es digno de doble honor. Uno es el agradecimiento nuestro por su servicio, pero el más importante es el honor que el Señor le da ahora y le dará cuando Él regrese. Pero el Señor lo quiere además como un ejemplo de mansedumbre, y eso lleva a algunos a considerarlo débil. Pero recuerde a Jesús: angustiado Él y afligido, no abrió la boca. Como cordero fue llevado al matadero, y como oveja delante de sus trasquiladores, enmudeció y no abrió la boca. A usted, quien a pesar de la carga quiere cumplir con esa tremenda responsabilidad, le invito que escuche la oración de un pastor. Pedí a Dios que me hiciera fuerte para sobresalir. Me hizo débil para que aprendiera a depender de Él. Pedí hacer grandes obras. Se me dieron ovejas débiles para hacer obras con significado. Pedí una iglesia rica, llena de miembros felices. Se me dio una congregación muy necesitada de consuelo y exhortación para que yo fuera sensible. Pedí una iglesia feliz. Se me dio un pequeño rebaño lleno de oración y fidelidad al Señor para que me llene de alegría. Pedí una iglesia sin problemas para gozar con ella. Se me dio salud para vivir todos los que enfrentara la iglesia. No recibí nada de lo que pedí, pero sí más de lo que necesitaba para servir a mi Maestro. A despecha de mí mismo, fueron oídas mis oraciones. Soy, entre todos, el pastor más bienaventurado. Pero hermano pastor, no olvide que usted es una herramienta en manos del Todopoderoso. Usted no es Dios ni el Espíritu Santo para convencer a nadie. Es solo una herramienta que Dios mandó a trabajar en su iglesia. El dueño de la iglesia es el Señor, y Él ama a su congregación más de lo que usted la ama. Él es el principal interesado en edificarla y santificarla, pero a la vez usted es un vaso de honra en manos del alfarero divino, pues al mismo tiempo que Dios lo está usando, lo está moldeando. Por eso hoy necesita seguir depositando su vida y ministerio en las manos del dueño de la viña. No trate de resolver todo solo. Busque la ayuda de Dios y de quienes comparten la visión que Dios le ha dado, y estén dispuestos a trabajar juntos para su reino. A estos lléveles el mensaje del Señor. Hermanos míos amados, estad firmes y constantes, creciendo en la obra del Señor siempre, sabiendo que vuestro trabajo en el Señor no es en vano, para que juntos podamos ir por esa oveja perdida que necesita ser rescatada. Pero también hay responsabilidades para la iglesia.
El Señor dice hoy a su iglesia: no importa tu tamaño, riqueza o carencias, no importa el momento que estés viviendo, acordaos de vuestros pastores que os hablaron la palabra de Dios. Considerad cuál haya sido el resultado de su conducta e imitad su fe. Acuérdate de quienes te enseñan la palabra de Dios. Y también, dice su palabra, obedeced a vuestros pastores y sujetaos a ellos, porque ellos velan por vuestras almas como quienes han de dar cuenta, para que lo hagan con alegría y no quejándose, porque esto no es provechoso. Pero muchas veces, ¿cómo actúa la iglesia? Un sueño. Se cuenta que un pastor soñó una noche que él iba en lugar del caballo jalando un gran carretón, pero que los miembros de la iglesia iban atrás empujando el carruaje. El trabajo era muy difícil y avanzaban lentamente porque el camino estaba lleno de lodo y peligros. Por fin, solo pudo mover el carretón por unos pocos centímetros. Eso le pareció bastante raro, ya que toda la congregación venía atrás ayudando a empujar. Finalmente, cuando él estaba ya agotado, fue hacia atrás para examinar las causas de la dificultad y se dio cuenta que los miembros de la iglesia no solo habían dejado de empujar, sino que se habían subido al carretón y allí estaban sentados, ocupados en criticar al pastor porque no tiraba del carretón con mayor rapidez. Bueno, afortunadamente era solo un sueño. Un ejemplo para la iglesia. Quiero invitarles a recordar lo que pasó cuando el pueblo de Israel se iba a enfrentar contra Amalek. Moisés subió a la cumbre del monte para pedir la bendición de Dios, haciéndolo con las manos en las cuales llevaba su vara en alto. Y mientras él las mantenía levantadas, el pueblo de Israel avanzaba en la batalla, pero se cansó de sus brazos y sus manos empezaban a caerse. Y en esos momentos los de Amalek avanzaban. Entonces Aarón y Hur pusieron una piedra para que descansara Moisés. Cada uno a un lado le sostuvo un brazo. Así, el pueblo de Israel prevaleció y ganó la batalla contra Amalek. ¿Habrá en esta iglesia uno o varios Aarones que le ayuden al pastor a tener las manos levantadas para ganar la batalla? Hermano, tú y yo tenemos que ser aquellos que se paran a la derecha y a la izquierda del pastor para poder sostener sus manos. Que cuando él se canse, podamos animarlo. Que cuando él se sienta débil y quiera rendirse o caerse, podamos levantar sus brazos para que la iglesia prevalezca, para que la iglesia continúe, para que la iglesia madure. Una vida difícil, pero con todas esas responsabilidades, la vida del pastor se vuelve muy difícil. Tiene que parecer siempre fuerte, aunque muchas experiencias las pasa solo, pues inclusive en su casa más de alguna vez le habrán dicho que abandona sus responsabilidades con su familia por atender asuntos de la iglesia y que nadie se lo va a agradecer. Por otra parte, otras veces no tiene con quién hablar y siente que es difícil que lo entiendan, pues los miembros suponen
que Él siempre tiene que animarlos y teme que si habla de sus debilidades o necesidades, ellos piensen que no es digno de servir al Señor. Sabemos que muchas veces, hermano pastor, cuando llega la noche, usted puede haber sentido esa soledad que solo el Señor puede llenar. Él la permite para que se identifique con las batallas de sus ovejas. Y Jesús, quien la sintió, le entiende, le acompaña, le sostiene y levanta, pues Él le prometió: yo Jehová te he llamado en justicia y te sostendré por la mano. Recuerde también que mucho del trabajo del Señor lo tendrá que hacer en silencio, orar, interceder, nutrirse de su palabra, pero el silencio ante Dios es muy valioso para su obra. Dios hace su obra en la naturaleza por medio de fuerzas silenciosas, conserva el océano en su lugar y sostiene las estrellas en sus órbitas con la fuerza de gravedad, la cual trabaja en silencio. Los rayos del sol silenciosamente levantan toneladas de agua, llevando fertilidad a la tierra y llenando los ríos del mundo. El ruido de los rayos y la luz de los relámpagos son solo una pequeñísima parte de la energía de Dios. Los temblores de tierra son una pequeña parte de su obra geológica. El huracán nace de un viento ligero, insignificante. Por esa razón, la oración íntima del pastor pidiendo a Dios por sus ovejas, algo que parece tan pequeño, mueve la mano de un Dios todopoderoso en favor de quien sufre, de quien necesita, de quien guarda rencor. Gracias, hermano pastor, por las horas que ha gastado de rodillas orando por cada uno de nosotros. Un pastor orquesta. Estamos acostumbrados a ver al pastor predicando, visitando, actuando como consejero, cantando con mucho ánimo e incluso administrando. Esperamos que el pastor orquesta esté en todas partes, pero piensa cómo es en realidad la vida del pastor. Él es un ser humano que cualquier domingo en la noche puede estar pensando que ante el mensaje que le dio el Señor, al cual le dedicó tanto tiempo de estudio en la semana, ni siquiera estaban atentos los que escucharon. ¿Se habrá equivocado? ¿Y ese miembro que se durmió? ¿Y aquellos otros que ni siquiera fueron al culto? Mientras ora por aquella hermana, por aquella familia que vive con tanta necesidad. Qué bueno que estos hermanos estén motivados para trabajar por el Señor, pero, Dios mío, no se vayan a enfriar. Y él, aunque tenga dolores físicos, debe portarse varonilmente y ser fuerte delante de la familia para no preocuparla. Pero, ¿y el sustento de su casa? ¿Y la enfermedad de la familia? ¿Y las necesidades de los hijos? ¿La reparación del vehículo y la gasolina? Pero él sabe que Dios le ha confiado un trabajo que trasciende a la eternidad, una gran responsabilidad y un gran privilegio. Pero como ser humano se debilita, se desanima y le pide a Dios. No puede ver resultados con sus ovejas, las cuales dedica tanto esfuerzo, oración, predicación y enseñanza. Por eso, gracias, pastor. Hoy en especial su iglesia le dice muchas gracias, que el Señor le siga bendiciendo y cuidando. Descanse en el Señor. El Señor está a cargo. Descanse en su soberanía y deje en sus manos
todas esas cosas que no ha podido cambiar. Solo use de forma responsable los dones con los que el Señor le ha provisto y escuche la voz del pastor, de los pastores. Bien, buen siervo y fiel, sobre poco has sido fiel, sobre mucho te pondré, entra en el gozo de tu Señor. Y el Señor le dice: adelante, que tu trabajo para mí no es en vano. Por otra parte, escuche lo que un miembro puso en el boletín de su iglesia, y ojalá haya muchos miembros en esta iglesia que coincidan con ese mensaje. Pastor, lamento mucho no haberlo ayudado cuando usted me invitó, pero ahora que el Señor me ha hablado, prometo tener confianza en usted para que se sienta libre de servir a la iglesia sin estorbos, sin críticas y sin buscarle defectos. Lo quiero respetar como a un embajador que Dios ha enviado para enseñarme cómo vivir con Él. Y yo voy a orar para pedir a Dios que su ministerio sea una bendición para toda nuestra iglesia. Pastor, Dios le bendiga y Dios bendiga su palabra.